¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a nuestro curso sobre virtudes, aquí en nuestro canal de YouTube de la comunidad Shalom en español. Me llamo Juan, soy consagrado de la comunidad de vida Shalom, soy chileno, tengo 29 años y voy a estar con ustedes aquí en este curso. La propuesta de este curso es que sea un camino breve. Vamos a tener apenas 3 formaciones y esta primera va a ser una introducción a nuestro tema. Y para comenzar podemos preguntarnos, ¿cuál es la importancia de las virtudes para la vivencia de la santidad, para nuestro camino de santidad? ¿Es necesario vivir las virtudes? Y la respuesta es que sí, es necesario vivir y crecer siempre en su vivencia para poder alcanzar la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. No existe en la iglesia, no hay registro de un santo que no haya sido virtuoso. Entonces, si queremos ser santos, tenemos que vivir las virtudes. Y para vivirlas es necesario conocerlas. Y ese es el objetivo de este curso, dar algunos elementos básicos del conocimiento de la virtud para poder identificarlos y así poder cada vez más crecer en la vivencia de estas disposiciones al bien. El punto de nuestra formación de hoy es la reflexión sobre las virtudes. Es importante que tengamos claro que la reflexión sobre la virtud no es patrimonio exclusivo del cristianismo. Fuera del cristianismo también se habla sobre virtud. Y de hecho se hablaba sobre virtud casi 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, en la literatura homérica, los escritos de Homero, conocemos la Ilíada, la Odisea, ya se hablaba sobre virtud. Existe una palabra que está en los escritos de Homero que se llama arete, que muchas veces se traduce como virtud, pero que técnicamente significa la realización del ser, la perfección del cumplimiento de un propósito. Entonces, por ejemplo, en esa óptica, un cuchillo, ¿para qué sirve un cuchillo? Un cuchillo sirve para cortar. Entonces, el cuchillo bueno es el cuchillo que corta bien, independiente sea usado para cortar una ensalada o para matar a alguien. Lo importante es que él corte bien. Y así se va delineando también una virtud humana, claro, de un ejemplo al cuchillo, pero en relación a los hombres también se da. Entonces, por ejemplo, como un gran ejemplo de lo que define qué es el arete, tenemos la elección de Aquiles. Aquiles todos lo conocemos por la película Troya, donde Brad Pitt actúa. Aquiles era un guerrero que consulta un oráculo que le dice que si se queda en Grecia va a tener una vida larga pero sin gloria, pero si va a Troya para luchar va a morir, pero va a tener gloria y va a ser recordado para siempre. Y Aquiles, para alcanzar la realización de su ser como soldado, él decide ir y morir defendiendo a su patria, digamos. Entonces ahí se dice que él cumpliría la realización de su ser, el propósito de su vida. Entonces él tendría alcanzado por la muerte el arete. Recordemos que la literatura homérica es mitología, todavía no estamos en la era filosófica. Ya en la era filosófica el mismo término de arete comienza a tener un otro significado. Los principales filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, empiezan a hablar sobre el arete como una característica de la vida humana. O sea, que vivir virtuosamente no es solo cumplir el ser, sino que sería vivir bien y hacer el bien. Entonces, claro, en los valores de la época, de contribuir políticamente, de crecer en la sabiduría, en el conocimiento, y ahí empiezan a salir algunos términos como justicia, moderación, y ya comienzan a delinearse 4 virtudes fundamentales, bastante parecido con lo que nosotros hoy día conocemos como virtudes cardenales. Después tenemos el nacimiento de Cristo y la revelación bíblica. Después ya tenemos la tradición patrística que une, gracias a Orígenes, como, bueno, no solo gracias a él, pero es como principal exponente, une la revelación bíblica con la filosofía griega. Orígenes él proponía que en la filosofía de los griegos antiguos brillaba la luz de la verdad de Cristo. A pesar, claro, que ellos no tenían la plenitud de la revelación porque no tuvieron contacto directo con Cristo, o sea, eran antes de Cristo. Sin embargo, ya en su pensamiento, por la razón, ellos eran capaces como que de tocar, como que de acercarse de la verdad de Cristo. Entonces se dio también una reinterpretación a la luz de la verdad de Cristo de muchos conceptos filosóficos, y uno de ellos fue de la virtud. O sea, los padres de la iglesia vieron en Cristo, en Jesucristo, la plenitud de las virtudes vividas en su máxima expresión, de modo que se comprendió que vivir virtuosamente es un camino de imitación del propio Cristo, que Cristo es virtuoso, no solo es virtuoso, sino que Él es el virtuoso. Él contiene en sí todas las virtudes en su máxima expresión. Entonces es también llamado del cristiano vivir virtuosamente, porque Él es llamado a ser como Cristo. Él es llamado a imitar a Cristo. Él es llamado a ser un otro Cristo, como los padres de la iglesia llamaban un alter Christus.
Entonces, en esta concepción que San Gregorio de Niza, otro padre de la Iglesia, dice una frase que probablemente nosotros conozcamos, que dice: el fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Después ya tenemos en la Edad Media, tenemos Santo Tomás de Aquino como máximo exponente de la reflexión católica sobre la virtud, ¿cierto? Él pertenece a la tradición teológica escolástica y podemos decir algunas cosas sobre su pensamiento. El primero es que encontramos su pensamiento en su gran obra, la Suma Teológica, que era común en la tradición escolástica, el método de preguntas y respuestas, y después se registraban en sumas, en compilaciones, digamos, de todo el conocimiento teológico, de modo que el pensamiento de Santo Tomás es un pensamiento elaborado, no un pensamiento, puede ser simplorio, digamos, no quiere decir que es un pensamiento complejo, pero es un pensamiento profundo. Entonces Santo Tomás va en la raíz. Santo Tomás se cuestiona respecto del hábito, de cuál es la virtud más importante, se hace muchas preguntas al respecto de las virtudes, de la importancia de las virtudes, de la necesidad de las virtudes, de cuán heroica tiene que llegar a ser la virtud en la vida de un cristiano, etc. Otro punto es que el pensamiento de Tomás es marcado por la redescubierta de los escritos aristotélicos. El pensamiento de Tomás es bastante influenciado por el pensamiento de Aristóteles. Y un tercer punto es que Tomás propone una moral racional. Mira qué interesante. Para Santo Tomás era importante conocer el bien a ser realizado, porque decía: si yo no conozco el bien que tengo que realizar, entonces ¿cómo lo voy a realizar? ¿Okay? Son algunos puntos básicos para entender la línea de raciocinio de la Iglesia, y que es también hoy día nuestra línea de raciocinio. Nosotros nos vamos a basar básicamente en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Posteriormente el pensamiento católico es todo basado en el pensamiento de Santo Tomás, o por lo menos en su gran mayoría. Incluso los pensadores contemporáneos más expresivos, más expresivos en la área siempre se basan, en el pensamiento de Tomás. ¿Okay? Entonces nuestro primer punto fue la reflexión sobre las virtudes. Nuestro segundo punto son los tipos de virtud según Santo Tomás de Aquino. Existen diferentes tipos de virtud y nosotros vamos a mencionar algunos apenas para que tengamos una noción general del tema. El primer tipo de virtud son las virtudes teologales. Son las virtudes más importantes que existen. Ellas tienen como objeto al propio Dios. Son tres que nos vienen por la carta de San Pablo a los Corintios: la fe, la esperanza y la caridad. ¿Okay? Apenas algunos comentarios sobre ellas, no vamos a tener cómo profundizar cada una, porque cada una daría un curso. Entonces realmente apenas algunas consideraciones generales. Ellas son las superiores, las virtudes teologales son las más importantes de todas. Ellas son infundidas por Dios, por la gracia de su Espíritu Santo. El hombre no es capaz de llegar a la fe, de llegar a la caridad, de llegar a la esperanza verdadera cristiana apenas por la fuerza de sus actos, sino que necesita una gracia de Dios para que ellas sean realizadas en el hombre. Y la mayor de las tres, la más grande, la más importante de las tres, es la caridad. ¿Okay? Incluso, en paréntesis, la caridad es la más importante de todas las virtudes. Ella va a servir como orientadora de todas las virtudes. Entonces las primeras son las virtudes teologales. El segundo tipo de virtud son las virtudes intelectuales, que es posible que muchos de nosotros nunca hayamos escuchado antes. Como las virtudes teologales tienen como objeto al propio Dios, las virtudes intelectuales tienen como objeto la verdad. Ellas aperfeccionan la razón a fin de, para ordenarlas para el bien, ¿cierto? Las virtudes intelectuales perfeccionan la razón para que la razón esté ordenada para el bien. Santo Tomás de Aquino afirma que la importancia de esta virtud se encuentra, como comentaba antes, en que si no sé cuál es el bien a ser realizado, entonces no voy a tener cómo realizarlo. Encontramos cinco virtudes intelectuales según Santo Tomás de Aquino, ¿okay? Que es la prudencia, el arte, la sabiduría, la ciencia y el intelecto. ¿Okay? Entonces tenemos las virtudes teologales, las virtudes intelectuales. Tercer tipo de virtud, las virtudes morales. Como las virtudes teologales tienen como objeto al propio Dios, las intelectuales tienen como objeto la verdad, las virtudes morales tienen como objeto el bien. Este es el tipo de virtud más amplio y encontramos muchísimas virtudes en este grupo. De hecho, no se sabe decir si existe un número exacto de virtudes morales. Entonces, porque encontramos la humildad, la honestidad, la moderación, la justicia, todas las virtudes que están en relación
a la realización del bien. ¿Okay? Entonces tenemos las virtudes teologales, intelectuales y morales. Estas tres es importante que las comprendamos bien, que entendamos la diferencia entre ellas y que tengamos bien claro qué es lo que son. Un cuarto tipo de virtud son las virtudes cardenales. Sobre esta yo creo que es más posible que hayamos escuchado antes. Es un tipo de cuatro virtudes, es un grupo de cuatro virtudes alrededor de las cuales se aglomeran muchas otras, que coincide con las virtudes fundamentales griegas y se compone por una virtud intelectual, que es la virtud de la prudencia, y tres morales, que es la justicia, fortaleza y la templanza. ¿Ok? Esas cuatro virtudes generalmente se habla más y nosotros vamos a poder profundizar en las otras dos clases. Las próximas dos formaciones van a ser la siguiente formación va a ser sobre la prudencia y la justicia y la tercera formación va a ser sobre la fortaleza y la templanza, entonces no me voy a detener mucho en este punto, ¿ok? Y un quinto tipo de virtud son las virtudes sociales. Esta denominación no fue dada por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dio a este tipo de virtud una reflexión especial, digamos un tanto separada de las otras, dio una atención especial particular y la reflexión posterior, la tradición posterior, los estudios del propio pensamiento de Santo Tomás de Aquino le dio esta denominación de virtudes sociales y son las virtudes que dicen respecto a la relación con otros. Entonces están siempre asociadas a la virtud cardenal de la justicia, ¿ok? Ahí tenemos la virtud de la religión, la virtud de la penitencia, la relación de la virtud de la obediencia, etcétera, ¿ok? Entonces, resumiendo, tenemos 5 tipos de virtudes: las virtudes teologales, intelectuales, morales, las cardenales y las sociales. Dentro de las cardenales tenemos una virtud intelectual, que es la prudencia, y 3 morales, que son la de la justicia, la fortaleza y la templanza. Ahora hablamos sobre la reflexión sobre las virtudes, mencionamos los tipos de virtudes, y ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de la virtud. Yo creo que esa es la parte más práctica, lo que más nos puede ayudar a crecer en la virtud de forma más concreta. Y es interesante porque no sé si se dieron cuenta, pero hasta ahora no dijimos qué es la virtud. O sea, hablamos sobre otras cosas, todavía no dijimos la definición de la virtud, y para eso vamos a consultar al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a decir en el párrafo 1803. ¿Okay? Párrafo 1803. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y después el Catecismo cita San Gregorio de Niza, la frase que ya mencionamos anteriormente: el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. ¿Okay? Es una definición muy rica, muy completa, y nosotros vamos a hablar sobre algunos conceptos a partir de esta definición. ¿Okay? El primero, disposición. El Catecismo dice que la virtud es una disposición. ¿Y qué quiere decir disposición? Disposición significa, o indica por lo menos, estar en posición, estar preparado. Es como una cierta orden de las potencias a la realización de cierta cosa, que no es que lo haga más fácil, sino que ya ordena y ya prepara todas las potencias a la realización del acto. Por ejemplo, a despertarse temprano para hacer un deporte. No todas las personas tienen disposición para eso. Para algunas es muy difícil, y de hecho sus potencias, como dice el Catecismo, sensibles y espirituales, están ordenadas a seguir durmiendo. No están ordenadas, no están preparadas, digamos, a levantarse y poner el cuerpo en movimiento. Eso para dar un ejemplo amoral, digamos, no algo ni bueno ni malo. La virtud, como dice el Catecismo, no es una disposición a cualquier cosa, sino que una disposición a hacer el bien. Y ese bien, es importante que comprendamos que es el bien moral, es la realización del bien con los actos humanos que están en coherencia con la ley revelada, con la ley de Dios, con la ley divina, con los mandamientos, con la ley natural, que es un tema que no vamos a tener cómo profundizar aquí. Pero sabemos que hay cosas que son correctas, que sean realizadas, y cosas que no debemos realizar. O sea, es una base de la moral cristiana que, como repito, no tenemos cómo profundizar aquí. Pero la virtud es justamente una disposición a la realización de un bien moral específico. ¿Ok? Entonces es el primer concepto que tenemos que tener claro. La virtud es una disposición.
El segundo concepto es el de hábito, ¿sí? Porque el catecismo dice que la virtud es una disposición habitual. Y el hábito, que tal vez muchos de nosotros ya hayamos escuchado sobre ese tema, es una palabra que generalmente se usa, hábitos buenos, hábitos malos. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que el hábito es esencial para la vivencia de la virtud. El hábito se produce por la repetición de los actos y es el hábito que genera la disposición. Por ejemplo, la cuestión del deporte, el mismo ejemplo que di del deporte. Si una persona hace deporte una vez al mes, no se puede decir que ella tiene el hábito de hacer deporte. Entonces, esa vez al mes que se levante temprano para hacer deporte, ella no va a estar dispuesta a hacerlo. Básicamente lo mismo, pero en relación a la virtud, hablamos sobre un bien moral a ser realizado. No se puede decir que una persona es virtuosa si apenas realiza un acto bueno de forma aislada. Podemos poner un ejemplo. Yo paso por la calle y veo un indigente, una persona necesitada, que necesita plata, digamos, yo le hago una donación, le doy plata por caridad. Es un acto bueno, positivo, moralmente positivo, pero no necesariamente quiere decir que yo tenga la virtud de la caridad, porque tal vez ya pasé 1.000.000 de veces por ahí, teniendo plata, teniendo los medios, teniendo las posibilidades, y nunca le di mucha importancia a ese pobre, a ese indigente, a esa persona necesitada. Entonces no quiere decir que lo tenga. Y al contrario, una persona que tal vez siempre le da, siempre que puede le da, o da a otras personas, ayuda a instituciones de caridad, en fin, se preocupa por las personas que están cerca, que hace constantemente obras de caridad, él se puede decir que tiene la virtud de la caridad. ¿Ok? Entonces el primer concepto, disposición. Segundo concepto, hábito. Y el tercer concepto es el acto. Leamos de nuevo la definición del catecismo. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, ¿cierto? La disposición. Lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y ahí es donde está la importancia del acto deliberado. Las disposiciones se realizan en los actos deliberados. Entonces no sirve de mucho decir que estás súper dispuesto a hacer, por ejemplo en el caso del deporte, estoy súper dispuesto a hacer deporte, pero nunca te levantas en la mañana para hacerlo. Entonces no hay problema, no tengo nada en contra de las personas que quieren hacer deporte y no lo hacen, pero no se puede decir que la persona tiene un hábito. Lo mismo en relación a la virtud. No se puede decir que yo tengo la disposición a hacer un bien, a realizar un bien moral, si nunca lo hago. Entonces la disposición es muy importante. Recordemos que la virtud es una disposición, como nos dice el catecismo. Y la disposición es más grande que el acto, porque está antes del acto, digamos el acto se realiza aquí, la virtud está antes del acto, y la disposición, la virtud está antes del acto, y después del acto, la virtud continúa, la disposición continúa. Entonces la disposición es más grande que el acto, y dispone el acto, o sea, ordena el acto. Es muy importante. Sin embargo, no es la virtud que realiza el bien moral, sino que es el acto. No es la disposición, que realiza el bien moral, sino que es el acto el que lo realiza. De hecho, son los actos que cometemos que nos merecen los méritos o los deméritos, los castigos, en el fondo hablando ya en una economía divina. Nosotros cuando hacemos cosas buenas recibimos la recompensa divina, como dice el Evangelio. Y cuando realizamos cosas malas también recibimos el castigo, las penas, la culpa por haber realizado un pecado. El Santo Tomás de Aquino dice que no es la disposición que nos merece los méritos, que nos alcanza los méritos o los deméritos. Sino, y él dice incluso de forma muy irónica, dice, si no hasta durmiendo recibiríamos méritos, sería fantástico. Pero no es por las disposiciones, es por los actos. Entonces ahí es donde está la importancia de la combinación, de la complementariedad entre la disposición que ordena el acto y el acto que realiza la disposición. Y eso es importante entenderlo, porque si no podemos caer en el error, en la tentación de creer que la virtud es apenas una disposición interior, un deseo, una inclinación, una buena voluntad. Ay, quiero mucho hacer esto, quiero mucho hacerlo, quiero mucho hacer este bien, quiero mucho realizarlo, pero nunca lo hago. Entonces esa persona no se puede decir que es una persona virtuosa, a pesar que tenga ganas de realizar el bien, sino que el virtuoso no solo tiene ganas, sino que lo realiza efectivamente, como dice el catecismo, con acciones concretas.
Y ahí es donde está la importancia. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que la virtud no es solo una disposición, sino que es una disposición operativa, operante, una disposición que se realiza en actos concretos. ¿Ok? Entonces tenemos la disposición, tenemos el hábito, tenemos el acto, y existe un cuarto punto fundamental que es la gracia divina. Y ahí es donde nosotros entramos en la distinción de la virtud cristiana y la virtud no cristiana. Como decíamos, una persona, por ejemplo, que no es bautizada, una persona que no tiene la gracia divina, una persona que no cree en Dios, por ejemplo, ¿puede ser virtuosa? Sí, puede ser virtuosa. Siendo que él va a tender a una virtud apenas humana, meramente humana, y no va a tener la colaboración de la gracia divina. ¿Y cuál es la gracia divina? El catecismo también nos dice que la gracia divina es el auxilio de Dios, el favor gratuito de Dios que Él nos da para poder realizar el bien moral y alcanzar la bienaventuranza. Porque al hombre, nosotros estamos heridos por el pecado original, entonces siempre va a haber una parte de nosotros que va a tender al egoísmo, que va a buscar a sí mismo y va a querer realizar el mal moral, va a querer realizar el pecado. Una tendencia al pecado, una atracción por el pecado. Entonces, por eso es muy difícil al hombre herido por el pecado realizar el bien moral. Por eso es que Dios nos envía su gracia divina. Nosotros podemos distinguir la gracia habitual y la gracia actual. La gracia habitual es la que recibimos en el bautismo, ¿cierto? Y que si nosotros pecamos mortalmente la perdemos y que nos es devuelta por la confesión, por la absolución de nuestros pecados, la recibimos nuevamente. Y la gracia actual, la gracia habitual, ella permanece con nosotros y nos dispone constantemente a la realización de este bien. Y la gracia actual son las gracias que Dios nos da en momentos específicos, en situaciones específicas, que Dios nos da según la necesidad de la realización del bien moral, ¿no? Entonces se distingue la gracia habitual que permanece con nosotros siempre y la gracia actual que Dios nos da en momentos específicos. Pero ¿qué es lo que hace la gracia divina en relación a las virtudes? La gracia divina genera en nosotros las virtudes infusas, las virtudes infundidas por Dios. Entonces ahí nos deparamos con dos conceptos, la virtud adquirida y la virtud infusa. La virtud adquirida puede ser adquirida, como dice el término, por la repetición de los actos, y cualquier persona puede desarrollarlas. Por ejemplo, respetar las leyes del tránsito, una virtud de justicia, respetar la ley civil, y cualquier persona puede hacerlo. Mantener, por ejemplo, los límites de velocidad en una autopista, en una calle, se puede decir que es la virtud de la prudencia, ¿sí? Porque una persona que sobrepasa los límites de la velocidad, una persona imprudente. Entonces, se puede decir que existe una virtud adquirida de la prudencia que cualquier persona puede alcanzar, cualquier persona puede desarrollar. O, por ejemplo, una persona que desarrolla una virtud adquirida de la templanza, que evita los excesos del consumo de copete, ¿no? Como se dice en Chile, de copete, de alcohol, para evitar los prejuicios de la embriaguez. Para evitar el mal que la embriaguez concede, que la embriaguez trae, digamos, la ebriedad. Entonces, se puede hablar también de una virtud adquirida de la temperanza, todavía una virtud adquirida de la fortaleza, que es una persona que aprende a lidiar con el sufrimiento porque la vida le concedió muchos sufrimientos, muchos dolores, muchas frustraciones, y la persona aprendió a lidiar con ello y tiene una buena tolerancia a la frustración. Entonces, cualquier persona puede acceder a eso. ¿Cuál es la diferencia de la virtud adquirida con la virtud infusa? La virtud infusa es la que nos hace tender a las cosas de lo alto. Son generadas por el Espíritu Santo. No solamente nos hacen tender al bien a ser realizado, sino que nos hacen anhelar las cosas de Dios y que busquemos las cosas de Dios. Y eso solo puede ser generado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque esa palabra de Dios que nadie puede proclamar que Jesucristo es el Señor, sino es por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, ahí podemos hacer una comparación entre la virtud adquirida, por ejemplo, de la templanza, que se puede dar, que es el caso de una persona que está haciendo dieta, evito cierta comida porque quiero bajar de peso y estoy haciendo dieta, que si no es nada de malo, contra, por ejemplo, una persona versus una persona, por ejemplo, que vive la virtud infusa de la temperanza cuando hace ayuno y evita
la relación o modera la relación con el placer del alimento para poder mortificarse y unirse al Cristo que sufre y alcanzar gracias de intercesión. Es una gracia infusa. Es la virtud infusa de la templanza. O por ejemplo, la virtud adquirida de la prudencia, que sería una persona que analiza los elementos externos por su seguridad. Voy a evitar aquí el peligro para cuidarme. ¿Okay? Humano y bien, o sea, realmente hay que hacerlo. Versus la prudencia de una persona que analiza los elementos, pero no para saber cuál es la seguridad de sí misma, sino para discernir la voluntad de Dios. Sí, porque si no, los mártires, por ejemplo, se diría que son imprudentes, y no se puede decir que los mártires son imprudentes. Los mártires son la máxima expresión de la virtud, porque son los que más se aproximan de Cristo, dice la Iglesia. Son los que se unen más a Cristo porque entregan su vida libremente. Y ellos fueron extremadamente prudentes. Ellos no dan su vida por un acto de temeridad, por un acto de valentía desordenada. Digamos, bueno, ahora voy a morir por Cristo. No, sino que ellos fueron prudentes, analizaron todo y dijeron, prefiero sacrificar mi vida que sacrificar mi comunión con Dios. Hicieron una opción y entregaron sus vidas. Prudencia infusa. Una prudencia que solo el Espíritu Santo puede generar. Entonces es necesario desarrollar las dos. La infusa nos es dada por el Espíritu Santo, como decíamos, por la gracia habitual y por la gracia actual, y la adquirida por la repetición de nuestros actos. Pero es necesario que las dos estén en conjunto. O sea, no podemos solo rezar, digamos, voy a rezar, pero no voy a hacer nada para crecer en el hábito de las virtudes adquiridas. No estarías en el camino cierto, no estarías en el camino correcto. Necesitas hacer todo de tu parte para que y realizar actos buenos a fin de que se forme el hábito adquirido de la realización de ciertos actos positivos, moralmente hablando, y que la gracia infusa venga a elevar esos actos al amor divino, digamos. Y ahí voy a tomar nuevamente el catecismo, ya en el párrafo siguiente, en el 1804, donde dice: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Y ahí es donde va a decir, las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la importancia de la disposición humana que se une, que se mezcla con la gracia divina. Digamos, ella se deja elevar por la gracia divina. Ya en el párrafo del Catecismo 18:10 va a decir: las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarla. ¿Okay? Párrafo 18:11. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. ¿Ok? Entonces, esta es la dinámica de la gracia adquirida, la gracia infusa, perdón, de la virtud adquirida y la virtud infusa, que es el trabajo humano que se une a la acción de la gracia divina y que en el fondo nos invita a colaborar con la acción de Dios en nosotros. Todo como si dependiese de nosotros. Hay un santo que dice: a trabajar como si todo dependiese de nosotros y rezar como si todo dependiese de Dios. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos llegando por aquí en esta primera formación. En la próxima formación vamos a hablar un poco sobre la virtud de la prudencia y de la justicia. ¿Ok? Las dos primeras virtudes cardinales, alrededor de las cuales se aglomeran muchas otras virtudes. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Shalom.